Bendito sea el Eterno que nos permite compartir la Torah en este Shabbat. La parashá de esta semana, Vayeshef, tiene algunos puntos proféticos importantes y comienza diciendo que Jacob residió en la tierra de sus peregrinaciones, en la tierra de Canaán. Y automáticamente comienza a destacar la parashá esta semana, la vida de Yosef, que hasta ese momento Yosef era el hijo menor de Jacob. Todavía no había nacido Benjamín. Por lo tanto, después de todas las batallas que había tenido Jacob tenía una actitud de protección sobre Yosef, no solo porque era el menor de sus 11 hijos hasta ese momento, sino que era también el primogénito de la mujer que él amaba, de su alma gemela. Y como Yosef tenía Jacob tenía la visión de que su linaje tenía que nacer, tenía que seguir la alianza que se había realizado con Abraham Avino. Él estaba muy pendiente al nacimiento de un hijo con su alma gemela, con la mujer que él amaba. Hasta ese momento que nace Yosef, que se marca la salida de la tierra de Labán, de Padán Aram, Jacob mantiene esa expectativa y luego al nacer Yosef, él ve las cualidades que se desarrollan en Yosef al punto de que lo distingue. Y dice la Torá que le fue puesto a Yosef una túnica larga y una túnica de diversos colores. Tenía dos cualidades. La túnica de 7 colores, en alusión al pacto, a la alianza que Hashem hizo con los hijos de Noé, con los descendientes de Noah, de los 7 mandamientos universales, y al mismo tiempo que es una túnica larga lo usaban las personas que estaban consagradas al Eterno en esa época. Entonces esas dos cualidades llamaban mucho la atención entre la familia de Jacob, porque era evidente entonces que Jacob tenía una inclinación especial a Yosef, que sus hermanos interpretaban quizás como clasismo, pero que al Jacob como profeta tener los ojos abiertos, sabía que la responsabilidad de seguir hacia adelante la visión dada a Abraham Avinu era a través de Yosef. Y por eso la confianza de Jacob estaba depositada en Yosef, al punto de que convirtió a Yosef en un detective privado sobre las acciones de sus hermanos, lo cual cuenta el Midrash que fue un error de parte de Yosef traer estos informes a su papá, porque estaba haciendo la Shon Hara, que fue una de las cosas que permitió, que dio luz a que fuera vendido a Egipto. Desde la perspectiva halágica, el hecho de que Yosef trayera estos informes a su padre meritó que sus hermanos lo vendieran a Egipto y que Yosef sufriera todo lo que sufrió. Ahora, desde la perspectiva profética, entonces, el rechazo de los hermanos de Yosef profetiza el rechazo que tendrían los líderes, los príncipes, los principales en la generación del Mashiach. Como vimos después en el Código Real, como los principales líderes del momento rechazaban la mesianidad de Yeshua. Y como le decían a Yosef, allí viene el soñador de Yeshua, decían que ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas?
¿por qué no nos dices abiertamente si tú eres el Mesías? A Joseph le preguntaban, ¿reinarás tú sobre nosotros? A Yeshua le dijeron, si tú eres rey, bájate de esa cruz. Hay un misterio profético escondido en todos estos acontecimientos que hay que verlo con la lupa profética. Sin embargo, podemos destacar también que los hermanos directamente no lo vendieron a Egipto. Históricamente, la conciencia cristiana en el mundo piensa que los judíos vendieron a Yeshua. Los judíos mataron a Yeshua, perdón. Entonces, los judíos no creen en Dios porque ellos mataron a Jesús y no recibieron a Dios, no le creyeron a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión unos jóvenes me dijeron, pues si tú eres judío, tú no crees en Dios. Y yo dije, no, nosotros creamos a Dios. Nosotros somos los que más creemos en Dios, porque nosotros fuimos que lo creamos. Y ellos no entendieron lo que le estábamos enseñando. Para la sociedad cristiana, no creer que Jesús es Dios, es equivalente a no creer en Dios. Sin embargo, lo que la Torá nos demuestra es, número uno, que los yehuditas, los judíos, no mataron a Jesús, no mataron a Yeshua. Rubén dijo, no lo matemos. No lo matemos. Y uno de los sacerdotes dice, no lo matemos, no derramemos esa sangre. Ahí viene el Pesaj, ahí viene la Pascua, llevémoselos a Pilato. Y Judá dice, levantó la cabeza y dijo, ahí viene una caravana de ismaelitas, vendámoselo a ellos. Y son los ismaelitas que lo venden a Egipto, a Joseph. Y son los romanos quienes matan a Yeshua, no los judíos. Y el mismo Pilato hace la misma actitud de Yehudá y dice, yo no veo culpa en él, júzguenlo ustedes según su ley, y se lava las manos. Y Judá dice, no lo matemos, vamos a entregarlo a los ismaelitas. Y son los ismaelitas los que deciden la suerte de Joseph. Fueron los romanos que decidieron la suerte de Yeshua. Los romanos decidieron la suerte de Yeshua. Pero los líderes, que son representados por los príncipes hijos de Jacob, que son el arquetipo del liderazgo de Israel, no recibieron a Yeshua como Mesías. Los hermanos de Joseph no les recibieron como el que debía de seguir la línea genealógica por envidia, porque ellos pensaron que su papá lo estaba distinguiendo entre ellos porque lo amaba más a ellos, y esa no era la razón de la distinción. La razón de la distinción era que Jacob sabía por profecía que el primogénito de la mujer que él amaba, que fue la primera mujer que él besó en su vida, en el pozo, era el que iba a seguir la descendencia de Abraham, el linaje de Abraham. Y el linaje de Abraham implicaba la enseñanza de las 7 leyes universales a todas las naciones no judías. A todas las naciones no judías, que de hecho nos cuenta el Midrash que cuando ellos estaban en el campo, los hermanos de Joseph debatían entre ellos cuáles eran los mandamientos que iban a primar en el mundo, y ellos decían 613 mandamientos son los que serán los que van a gobernar en el mundo. Y Joseph decía, no, son 7 para las naciones. Y ellos decían, no, son 613. Y cuando lo iban a vender, como dijeron, como él dice que las naciones tienen que cumplir 7 mandamientos, vendámoslos a Egipto. Porque en Egipto existía gente de todos los pueblos de ese momento.
Egipto en esa época era como decir Estados Unidos hoy, que hay de todas las nacionalidades, existen personas viviendo allí. Entonces, ellos trataron de matar al soñador. Dice Pablo, ustedes mataron al autor de la vida, por quien el propósito de la creación se desarrolló, el Mashiach, la esperanza de gloria. Y hay algo interesante para nuestras vidas aquí, sobre los sueños. Ahí viene el soñador, matémoslo. ¿Qué son los sueños? ¿Y cuáles tipos de sueños hay? En primer lugar, hay un sueño que se vive despierto y tiene que ver con una meta, con una visión, con una idea, con algo, con un propósito, algo que queremos lograr en la vida. Y eso nos motiva, nos da vida, nos da creatividad, nos impulsa, es como una energía, una vitamina, una vitalidad para nosotros. Y vivimos por eso. Pero ese sueño, esa visión, esa meta, ese propósito que tenemos, no siempre todo el mundo estará de acuerdo, ni todo el mundo lo va a entender. Eso es una de las primeras cosas que nos muestra la Parashá en el día de hoy. No todo el mundo estará de acuerdo y va a poder entender la visión que tú tienes, la idea que tú tienes, el proyecto que tú sueñas, que tú arrastras, que tú quieres establecer. Pero eso no significa que, número uno, que tú estés equivocado. Número dos, no significa que tú no lo puedas lograr. Número tres, no significa que tú lo abandones. Yosef siguió firme en su proyección. Hay muchas personas en la vida que dejan de hacer cosas porque otros no están de acuerdo con el sueño que tienen, con la idea que plantean. Otros le matan la idea presentándole dificultades, presentándole lo difícil que sería, presentándole lo absurdo que ellos ven esa idea, porque hay otros que lo intentaron en otras ocasiones y no pudieron lograrlo y le buscan todas las contras. Y si te alimentas de eso, ese sueño nunca se hará realidad. Hay incluso un librito muy famoso por ahí que se titula No permitas que nadie te robe tus sueños. Entonces, ese primer nivel, esa primera categoría de sueño que todos lo hemos vivido, muchas veces no se hace posible porque escuchamos el ruido de aquellas personas que no tienen la capacidad de soñar o que tienen ciertos niveles de frustraciones y no conectan con la visión que tú tienes. Pero eso no significa que no lo llevemos a cabo. Al contrario, cuando encontramos oposición de personas en cuanto a sueños que tenemos, a ideas que tenemos, a proyectos que tenemos, es donde más debemos de esforzarnos por lograrlo, porque eso significa que hay una magia, hay un poder en ese sueño, en esa visión que tú tienes que descubrir, que tú tienes que sacar a la luz, porque tú eres el que lo está viendo. Por eso uno no puede dejar que otro le dé forma a su sueño, y eso nos mete en otra categoría de los sueños. Está el sueño que es un sueño profético, una revelación que nos viene en sueño, en el estado en el que estamos durmiendo. Ese sueño profético, que muchas veces no está muy claro para el que lo sueña, muchas veces ya sea por el nivel de espiritualidad que tenga la persona o por limitación
de entendimiento que tiene la persona no puede asimilar bien el sueño, no puede interpretarlo directamente él. Cuando se le cuenta a una persona, la persona al que se le cuenta puede darle forma y puede cambiar el sueño. Por eso el Talmud nos dice, nos enseña que no a todo el mundo se le cuentan los sueños. No a toda la persona se le cuentan los sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas el sueño, cuando tú cuentas el sueño, cuando tú haces manifiesto el sueño, que hasta ese momento está en el plano de la imaginación, porque está dentro de ti, nadie más lo sabe, está en el plano de la imaginación, y en el plano de la imaginación tú mismo le puedes dar forma. Todo lo que está en el plano de la imaginación puede tomar forma y se le da forma. Entonces, cuando tú lo verbalizas, que lo haces manifiesto, aquel que lo escucha le da forma. Y si aquella persona que lo escucha le da una forma equivocada, te puede fijar el evento del sueño. Por eso el sueño no se le cuenta a todo el mundo. Fíjense que cuando leímos la Torá, dice que Yosef le vio la cara turbada al panadero y al copero, y cuando interpretó para bien el del copero, el panadero dijo, como le fue bien al copero, yo se lo voy a contar también. Él no se esperaba que un sueño era bueno, positivo, y el otro era negativo. ¿Te ve? Pero lo motivó el haber escuchado lo positivo del sueño del copero. Y entonces él se atrevió a contarlo. Y como Yosef lo interpretó, así le aconteció. ¿Te ve? Y estamos hablando de un gaón, estamos hablando de un tipo altamente espiritual. Entonces, imagínense una persona con su naturaleza caída, una persona que no tiene esa iluminación espiritual, que se le cuenten los sueños y que él lo interprete según su entendimiento, según sus limitaciones, según su mala inclinación, etc. Te puede causar un problema, te puede causar una situación difícil. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Entonces el sueño no se le cuenta a todo el mundo. La visión, los propósitos no se cuentan a todo el mundo. Y cuando se cuentan no se recibe la información negativa que otros puedan traernos. No se puede creer en el fracaso en el que el otro apuesta. ¿Entiendes? La historia de todos los grandes hombres que han cambiado algún aspecto en el mundo siempre está acompañada de que alguien no creía en lo que él decía. Alguien no estaba convencido de lo que él estaba planteando, pero esa persona se atrevió y lo logró. Entonces, cuando yo recibo una visión, que esta es tu semilla, tú recibes esa semilla espiritual, ya sea un propósito, una meta que te hayas trazado, o un sueño que hayas tenido durmiendo, una revelación en sueño. Esa semilla tú tienes que sembrarla hasta que dé fruto. Tú no puedes entregarle esa semilla a otra persona para que sea esa persona que salga a sembrarla. Porque si la sale a sembrar, puede ser que la siembre en un pedregal, y cuando tú te sientes a esperar el fruto, te encontrarás que las aves del campo se llevaron la semilla. Entonces tú eres que tienes que ver la tierra en donde tienes que sembrar esa semilla para que dé el fruto. Y por eso hay que estar constantemente labrando la tierra, trabajándose espiritualmente, imbuido en la lectura, en el estudio, en la oración, en el ayuno. Hay que estar trabajando la tierra para que cuando la semilla llegue tengamos un buen terreno, un terreno fértil donde podamos sembrar y sacar buenos frutos. Y hay una tercera categoría de los sueños, que es el sueño que está íntimamente ligado a conflictos
que tenemos en el inconsciente. Hay conflictos, hay situaciones no resueltas en la vida que cuando estamos muy cargados de situaciones, el inconsciente lo dispara las imágenes, porque el lenguaje del inconsciente es con imágenes. Entonces hay que tener una capacidad muy sutil, hay que tener conocimiento de ese mundo inconsciente para poder saber, para poder definir cuándo es una revelación de Dios y cuándo es un grito del inconsciente. Por ejemplo, usted tiene una mujer religiosa que se crió en un hogar disfuncional donde el padre no estaba, los padres se divorciaron a temprana edad y ella desde muy pequeña escuchó a su madre hablar mal de su padre, del padre de la niña, y golpear a la niña, abusar de la niña en la crianza, dándole golpes por todas las cosas, maldiciéndola. Entonces esa niña, después que es adulta, se convierte, entró a una iglesia pentecostal y ella se sueña que el Papa, Michael Jackson, Hitler y todos los hombres de la historia que representan aspectos negativos están siendo castigados en el infierno. Ella, desde su perspectiva, lo ve como una revelación divina, pero su inconsciente está usando su inclinación religiosa y las doctrinas que ella tiene, que ella recibe, para sacar de él la información reprimida que ella tiene de la figura paterna. E inconscientemente la relación que tiene ella sobre la figura paterna lo vincula inconscientemente con esos hombres que representan la maldad. En pocas palabras, determinando su inconsciente que su papá es semejante a ese tipo de personas y ese tipo de personas tienen ese castigo y eso le hace sentir bien, porque reconfortable, porque por lo menos entiende y se dice a sí misma, él tendrá su recompensa, él tendrá su castigo por haberme abandonado y por haberle hecho todo lo que le hizo a mi mamá. Y por otro lado, entonces ve a las mujeres con rolo y a Selena, etcétera, también consumiéndose en el infierno, porque está reciclando el conflicto materno que tuvo. Y para ella eso es una realidad y es una revelación de Dios. Entonces el desconocimiento hace que mucha gente persiga eso sin darse cuenta que es una proyección del inconsciente, que no es una revelación divina, porque se sale del parámetro de la realidad bíblica y espiritual. No existe cierto castigo, no existe cierto proceso de condenación, como está escrito: todos los que están en el sepulcro oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno a resurrección de condenación, los que hicieron de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que todos están durmiendo, no están condenados. Dice Yeshua, capítulo 5, 38 de Juan. Entonces, esas categorías de sueño hay que saberlas interpretar. Entonces, hay que saberlas interpretar. Incluso puede tener la persona un delirio de grandeza, un deseo de grandeza, de ser grande, y soñarse con acontecimientos donde él esté posicionado. Como le dicen los hermanos a Joseph: ¿acaso que tú vas a gobernar sobre nosotros? Este tipo está loco, vamos a matarlo. Pues, en el caso de Joseph era una revelación, pero hay personas que pueden tener el deseo reprimido de ser grandes
Esos muchachos que cuando eran pequeños se ponían delante del espejo, tomaban un cepillo o un desodorante o un palo y se imaginaban que era un micrófono y se proyectaban como que había mucha gente escuchándolo. Ese tipo de personas, cuando se sueña con posiciones grandes de autoridad y de influencia en el mundo, hay que considerar que ese sueño puede ser una proyección de su inconsciente, que no es una revelación propiamente dicha. Entonces, las carencias y los déficits de personalidad que existen dentro del mundo religioso llevan muchas veces a la interpretación absurda, de manera a carácter de revelación, sueños e ideas que son propias del inconsciente y de cosas que están reprimidas en la mente de la gente. ¿Te ves? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que el sueño que he tenido es un sueño divino que viene de Dios? Lo primero que yo debo de experimentar al despertarme son dos cosas. Uno, tengo paz. Despierto con mucha paz. Y número dos, yo tengo una insinuación de lo que quiere decir el sueño. Pueda que no lo tenga claro su interpretación, pero tengo una idea más o menos de qué significa ese sueño. Esos dos factores son importantes. Despertar con paz cuando despierto. Y número dos, tener como una idea, aunque no tenga todo el sueño interpretado, de lo que acabo de soñar. Y número tres, en muchos casos, que no se olvide el sueño. Que no se olvide el sueño. Si se cumple con esos tres factores, podemos estar delante de una revelación. Que no es muy clara la revelación, porque el sueño es el nivel más inferior de profecía que hay. Cuando una persona tiene una revelación en sueño, eso no es de que porque es un tipo muy grande, como a veces creen los cristianos, dice, Dios trata conmigo en los sueños, eso es un propósito. No, el sueño, una revelación en sueño, significa que el nivel espiritual que tiene esa persona no es tan grande. ¿Sí? Ahora, cuando un profeta dice, vino a mí la palabra del Eterno, ese tipo tiene un nivel muy alto. Y cuando habla de Moshe, dice, yo no he hablado con ninguno igual que con Moshe, porque con Moshe yo hablé cara a cara. Es que la profecía de Moshe era clarísima. Dice, a otros yo le hablo, son soñadores de sueños y agoreros. O sea, hay tres niveles. La palabra de Dios que viene a ti, que esa es la profecía, la nebuá, o Ruach HaKodesh también. La revelación en sueño y la consulta espiritual. Entonces, que antes, por ejemplo, hubo un tiempo que se tiraba el urín en tumín, se tiraba la suerte. Ese es un nivel inferior también. Pero son niveles proféticos. Entonces, son niveles proféticos que no entra allí el razonamiento humano. Que hay una fuente espiritual que comunica. Y que en muchos casos hay que interpretarla, y quien la interpreta entonces tiene mayor nivel de sensibilidad que el mismo soñador o que el que tira la suerte. Entonces, por ejemplo, tenemos un pasaje donde los apóstoles dicen, echemos la suerte a ver quién va a ser el sucesor de Judas, que perdió su ministerio. Y David muchas veces dice, traigan el enfod y vamos a consultar al Eterno. Entonces dice, saldremos a la guerra
Sí, sal, pero cómo era que se daba eso en el caso de David? Que el enfod tenía unas piedritas de colores, entonces cada color era una respuesta. Ya ellos sabían que el color rojo, por ejemplo, era que no podían ir. El color verde era que sí. El color amarillo era que esperara. El color turquesa era que iban a perder la guerra, etcétera. Entonces, había una fórmula para entender las cosas. Entonces, cuando tengo una revelación en sueño, esa revelación en sueño, al despertar, lo primero es que yo siento paz, porque si es una revelación, yo estoy conectado a una fuente espiritual pura. Lo primero es que siento paz y lo segundo es que yo siento entender lo que me soñé. Entonces, que ahí ya yo empiezo a saber que no es un sueño, sino una revelación. Que no es un sueño, sino una revelación. Hay un nivel más alto que ese, que es cuando tú no puedes dormir y te viene una idea. Que esa idea tú la rumeas toda la madrugada rumiándola y le das forma y creas todo un proyecto acabado. Ese es un nivel también, pero ese nivel está por encima del sueño. Por eso no se duerme tampoco. Porque es una idea que viene directamente del plano de Absolute, en ese caso. Pero el sueño viene de un estado más inferior y es un estado profético de embriagar. Y ese estado profético hay que interpretarlo. Según la interpretación que se le dé, se puede cambiar los aspectos del sueño. Entonces, cuando tú le cuentas el sueño a una persona que tiene la capacidad, el conocimiento al respecto, si la persona ve que el sueño tiene aspectos negativos para tu vida, te puede cambiar la interpretación del sueño para hacerte sentir bien, para crear una emoción correcta en ti y el sueño se cambie. De hecho, dice el Talmud, y esto es importante que lo sepamos, que cuando a una persona le han decretado un acontecimiento negativo en su vida y se encuentra un mérito para él que lo socorra de que eso no le suceda, lo que determina el tribunal es enviarle una pesadilla que es diferente a un sueño. Y en la pesadilla, el pavor, el terror que uno vive en esa pesadilla es equivalente como si le hubiera acontecido lo que le iba a acontecer. Y ya se desactiva el acontecimiento, pero la pesadilla cuenta como si fuera el acontecimiento. ¿Usted ve? E incluso hay otra dimensión en los sueños que tienen que ver, que están ligados al pecado, como los sueños sexuales, etcétera, que esos sueños, que son experiencias ya espirituales en el plano del alma, cuando despiertas de esos sueños, lo primero que hay que hacer es pedir perdón por ese pecado cometido en el sueño, como si lo hubieras cometido. ¿Por qué? Porque ese sueño es una proyección espiritual de espíritu que están esperando que tú lo lleves a la realidad, ese sueño, para poder entrar. Lo proyectaron en sueño como un portal para entrar. Y de la única forma que se cierra el portal es que cuando se presenta en el plano físico la oportunidad de hacer eso, tú no lo hagas. Entonces se cierra el portal. Pero ellos abren el portal en el sueño cuando la persona está durmiendo. Es una de las razones por la que se debe de hacer la oración de cubrirse en las noches antes de dormir y encomendar el alma al Eterno, para no quedarse a merced de ningún espíritu negativo en las noches. Y al despertar, lavarse las manos, hacer el Netzilat Yadayim y hacer la oración de retorno del alma. Entonces, esos niveles del sueño hay que saberlos, hay que conocerlos, porque los sueños son un lenguaje del espíritu y un lenguaje del inconsciente.
El sueño profético, la revelación en sueño, es un lenguaje del espíritu. Los sueños reprimidos, los conflictos reprimidos, el estrés y situaciones que se han vivido en la infancia, que a veces uno ni se recuerda que la ha vivido, se proyectan desde el inconsciente también en el sueño. Porque el inconsciente utiliza los símbolos. Y a través de los símbolos el inconsciente se comunica. El inconsciente a través de los símbolos se comunica. Y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces tampoco podemos creer en toda persona que se sueña. Fíjense que ese tipo de soñadores de los que hablé ahorita, que sueña en el cristianismo, que tienen tendencia a soñar con castigo, siempre se están soñando con el infierno, con terremotos, con desastres naturales. No se sueñan con un proyecto, no se sueñan con cosas positivas. Todos los sueños son desastrosos. ¿Por qué? Porque no es una revelación, es una proyección de su inconsciente. Entonces su conciencia lucha con dos polaridades. Con la polaridad del sufrimiento y el castigo que vivieron en la infancia, y con la polaridad que están tratando de crear, de desarrollar en su interior, de ese estado de santidad y de exclusión, de exclusivo que ellos se sienten ser. Esa lucha se proyecta en los sueños. Y entonces ellos se ven como los superhéroes que Dios le ha comunicado el desastre, donde ellos no van a estar apercibidos y ellos no van a ser afectados. Los que van a ser afectados son los pecadores. Y de ahí es que nace, tienes que arrepentirte porque Dios está mostrando tal cosa. Pero es un asunto del inconsciente, no es una revelación. Entonces, no es una revelación. Ahora, las revelaciones de Dios vienen trayendo paz, trayendo orden. Y eso no significa que Dios pueda revelar en algún momento algún acontecimiento desastroso para la humanidad. Lo hacía en la antigüedad. Pero muchas veces lo que hacen esa gente es que cuando están leyendo la Biblia, copian el personaje bíblico. Y copian ese personaje y quieren relacionarse con Dios a través de ese personaje. Y quieren hacerlo. Hablé en estos días, leen la historia de Samuel y ya ellos están, cuando se acuestan, ya de que están escuchando voz. Y habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya ellos están, ya de que ellos son como Samuel. Adoptan los personajes bíblicos. Y pierden, ellos descomponen su propia personalidad, su propia identidad, para asumir personajes bíblicos con los cuales ellos se proyectan. Hacen una representación arquetípica en su inconsciente y quieren proyectar esa imagen. Y por eso se hacen llamar el varón de Dios, el siervo de Dios, porque son conceptos bíblicos. Y ellos se proyectan con eso. Y quieren ser profetas y profetizan, entre comillas, porque están proyectando un personaje bíblico con el que ellos se conectaron en una lectura y piensan que si adoptan ese personaje, entonces, una, tienen reconocimiento, y dos, eso es sinónimo de santidad y estar bien con Dios. Y eso lo que demuestra es que el proceso espiritual no está trabajando su interior. El interior está crudito, y es por eso que cuando esa gente se descarrían, se dan una desbandada peor que cualquier incrédulo. Porque es que han vivido todo eso basado en una proyección, en un personaje, y no hay fundamento en el interior de sus vidas. No hay fundamento. Sin embargo, volviendo a la paracha, Yosef no está viviendo un personaje. Yosef no se está creyendo una película. Y es demostrable cuando la mujer de Potifar, que tenía que ser una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento y más lindas del mundo, tomando en consideración cómo eran las egipcias en el ornato, las mujeres que tenían
las pelucas en aquel tiempo, se pintaban. Las mujeres del tiempo egipcio eran mega divas. Y esa mujer anda detrás de Joseph en todo tiempo, día tras día, hostigándolo. Y dice incluso el Midrash que Joseph, el aspecto de Joseph era tan hermoso que cuando él caminaba por la calle, las egipcias le llegaba la menstruación del deseo que le daba ver a Joseph. Entonces, Zuleika, la esposa de Potifar, Zuleika, le incitaba. Y Joseph se mantuvo íntegro, a pesar de que hay un midrash que dice que en cierta ocasión él como que consideró convenir con ella, y es por eso que cuando hubo la fiesta que se dio, él fue a la casa de Potifar sabiendo que no había nadie, porque como que ya estaba agotada, las fuerzas se le estaban agotando de resistirse. Pero cuando llegó a la habitación, llegó al lugar, tuvo un éxtasis y se encontró con el rostro de Jacob. Tuvo un éxtasis en la habitación y se encontró con el rostro de Jacob. Y el rostro de Jacob ministró su vida, tuvo una visión profética del rostro de Jacob, y allí se acordó de todas las enseñanzas que Jacob su padre le había dado. Entre ellas estaba la de las 7 leyes universales, una de las más importantes, que dice: no cometerás inmoralidad sexual. Y al acordarse de eso, él sale corriendo, sale huyendo. ¿Y qué aprendemos de eso? Que el trabajo de la Torá, el trabajo espiritual, el crecimiento y el desarrollo espiritual a nivel interior en Joseph le ayudó a no salir, sacar a flor de piel su debilidad y caer en esa situación. Entonces, cuando una persona no está trabajada interiormente, cualquier quítame la paja lo decanaliza, lo tumba. Cualquier quítame la paja, cualquier cosita, por más simple que sea, lo desenfoca de la realidad de lo que debe de hacer. Entonces, eso es producto en muchos casos de que lo que hace la gente es copiar la imagen del personaje bíblico. No trabaja interiormente, y el personaje bíblico está ahí, se ha escrito para nosotros, pero para que nosotros integremos la enseñanza de vida de esa persona, no es para que nosotros copiemos el formato de esa persona. No es para que lo copiemos. Y eso es lo que pasa muchas veces en el camino religioso, que la gente está copiando, pero la gente no integra realmente en su interior, en su corazón, los dichos del Eterno, lo que esas enseñanzas quieren decir. La gente filosofa de los contextos, adopta los vocabularios, adopta los comportamientos, pero no lo integra a su interior, no lo integra, y se demuestra en las posiciones doctrinales que asumen, en el simbolismo de su inconsciente, cuando solamente se proyectan actitudes de castigo, acciones de castigo, contextos en donde el castigo es la prioridad para ese tipo de personas, donde estamos hablando de un Dios que es amor, donde un Dios que nos ha llamado a amar, a entregarnos por los demás y no a castigar ni a condenar a nadie. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros no hemos sido llamados a ser jueces en este mundo. Nosotros, al contrario, hemos sido llamados a ser facilitadores de los demás. Entonces, finalmente, esta parashá nos introduce a nosotros
a ser más objetivos en cuanto a la visión, a los propósitos, a los sueños que tengamos. Saber determinar qué tipo de persona le podemos confiar la interpretación de nuestros sueños, le podemos confiar la visión que queramos desarrollar, que entendamos que tenemos delante de nosotros la meta, el proyecto que tengamos. No es a todo el mundo, no se puede escuchar muchas voces, no se puede asumir posiciones según la experiencia de otras personas, sino tener la capacidad de poder integrar y discernir. Eso es clave. Poder integrar la experiencia, poder integrar la visión, poder discernirla, tener la capacidad y saber que si no tengo la capacidad espiritual, metafísica, para entender completamente el proyecto, buscar una persona que tenga el nivel espiritual para apoyarme en eso, y no consultar con cualquier persona que muchas veces puede tener una sabiduría humana, y la sabiduría humana es terrenal, animal, pero no tiene la iluminación espiritual y no puede tener la inclinación en la interpretación del proyecto o del sueño desde la perspectiva de la iluminación espiritual, sino que te va a dar dirección y consejo desde la perspectiva terrenal, racional. Y si la visión viene de arriba, puede ser afectada cuando se hace un razonamiento terrenal. Los hermanos de Joseph lo vieron como algo muy terrenal. Tú quieres ser rey, pero ellos no se dieron cuenta que Dios lo está posicionando hasta el final, cuando más adelante veremos en otras parashot, donde el sueño se cumple y se ve que fue una visión profética que tuvo Joseph, y se ve que lo que pasó, el acontecimiento que sucedió, fue que Dios lo mandó delante para preservarlos a ellos mismos. Pero la visión siempre tiene que ser entendida desde la perspectiva espiritual. No puedes coger que tienes un sueño, una revelación, y tú coges un librito de eso que hay en la banca de lotería, donde cada sueño te da un tipo de una jugada de número, porque eso no tiene sentido. Si es una revelación, tú no puedes consultar un libro de interpretación de sueños para jugar números, por ejemplo. Si es una revelación, tú tienes que buscar una persona que tenga iluminación espiritual, que tenga Ruach HaKodesh, que te pueda decir, bueno, este sueño significa esto y aquello. Y que si esa persona interpreta, puede discernir que hay algo malo en ese sueño, pueda cambiarte esa realidad, pueda decirte algo que sea positivo para que tu emoción, tu motivación al recibirlo cambie el evento negativo que se ha proyectado allí. Es importante eso. Así que, amados y amadas en el Adón, sepamos discernir la visión profética, la palabra profética, la experiencia de la profecía que recibimos en cualquier estado, ya sea despierto, ya sea durmiendo. Sepamos discernir a qué tipo de persona podemos compartirle la visión. Y si nos toca a nosotros recibir una visión, sepamos entonces cómo interpretar la visión, que sea favorable para el que la ha traído delante de nosotros. Que Hashem nos dé el mérito y la elevación espiritual
para tener una capacidad receptiva en cuanto a la visión profética, la revelación, los esquemas y diseños que descienden desde lo alto, y que tengamos la capacidad de discernir cuando corresponde interpretar para bien. Shabbat Shalom.